La paz de Dios sea con todos y sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y los saludo desde la colonia H. Casas en Tepic, Nayarit, desde el país de México. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que me sugerían a través de nuestro canal. El tema que nos sugerían es el bautismo por los muertos. El bautismo por los muertos es un texto que viene en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, pero ¿el apóstol Pablo está prohibiendo el bautismo por los muertos? El apóstol Pablo dice que él o que en la iglesia primitiva no se efectuaban bautismos por los muertos, o lo está prohibiendo, o si no está prohibido, entonces está permitido. Vamos a ver a través de esta media hora un estudio interesante acerca de lo que el apóstol Pablo decía y por qué lo decía. Acompáñenos un momento en Estudiando las Sagradas Escrituras. Vamos a ver este tema del bautismo por los muertos. A mí en lo particular se me hace un tema muy interesante, ya que, bueno, ya sabemos que por ahí hay quienes actualmente están bautizando por los muertos. ¿A qué se refiere el bautizarse por los muertos? A que si yo tengo un pariente que ya falleció, pero que no recibió el bautismo, pues muy fácil, yo voy y tomo el lugar del que ya falleció y digo, bueno, yo me voy a bautizar, aunque yo ya estoy bautizado, pero este bautismo que yo voy a tomar no va a ser para mí, sino va a ser para mi pariente que ya murió. Es decir, yo voy a tomar lugar o voy a representar al que ya falleció para que en lugar de que quede en la condenación eterna, pase al lugar al paraíso, para que pase a tener derecho a la vida eterna con Cristo. Vamos a ver qué tan cierto es esto, porque la Biblia no lo dice así. Es decir, el líder de esta congregación religiosa dijo haber tenido una revelación de Dios, no porque en la Biblia lo venga. En la Biblia no viene sobre esta revelación. Esta revelación, dice esta persona, fue para él. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a la oportunidad que tiene una persona que ya falleció, a la oportunidad que tiene para tener derecho a la vida eterna. ¿Hay oportunidad después de muerto? Si la Biblia dice no y estas personas dicen sí, entonces estarían en contra de lo que el apóstol Pablo dijo, en contra de lo que el apóstol Pedro dijo, en contra del evangelio de Jesucristo. Entonces, la Biblia nos va a dar una luz de lo que el apóstol Pablo dice, si el apóstol Pablo está de acuerdo o no con el bautismo por los muertos. Primero vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 29, vamos a ver lo que, primeramente, el texto en el que se basa. Dice, de otro modo, hay que recordar que el punto central del capítulo 15 es la resurrección. Y el apóstol Pablo toma un ejemplo de los que se bautizan. También hay que recordar que el apóstol Pablo llegó a bautizar algunas veces, pero dice, el Señor no me mandó a bautizar. Entonces se intuye que a lo mejor dentro de la iglesia, probablemente, según el pensamiento de ellos, de las personas que se bautizan por los muertos en la actualidad, se intuye, entre comillas, que en el interior de la iglesia había quien se bautizaba por los muertos, aunque la Biblia no lo dice así.
Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿qué harán los que se bautizan por o en lugar de los muertos? Porque, pues, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Es decir, el apóstol Pablo no está ni prohibiendo ni autorizando. Y lo que no está prohibido, entre comillas, se puede decir, está permitido. Pero está permitido según las personas que lo practican. Porque vamos a ver a través de la Escritura si está permitido o no está permitido. Aquí el apóstol Pablo solamente, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? No está diciendo, está mal que se bauticen por los muertos, pero tampoco está diciendo, está bien que se bauticen por los muertos. Vamos primeramente a poner en claro una cosa. Lo que vamos a poner en claro es que el ser humano está conformado por dos entidades. Escucha bien esto que le estoy diciendo. El ser humano está compuesto por dos entidades. Y el ser humano o la humanidad, hablando hombre o mujer, están conformados por dos entidades. Un cuerpo espiritual y un cuerpo celestial. Eso también lo dice aquí en 1 Corintios capítulo 15. Usted puede ver el texto donde dice hay cuerpos materiales y hay cuerpos espirituales. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, dice el versículo 44. Pero vamos a ver más a fondo, vamos a regresarnos unos versículos. 1 Corintios 4, es en 2 Corintios 4, 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre interior, dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo hablando de que hay dos entidades, una exterior y hay otra interior. Vamos a verlo ahorita calzándolo con más textos, porque hay quien puede decir que el interior es una energía solamente, pero vamos a ver que no, porque aquí el quien está hablando es el interior, no el exterior. Por eso dice el apóstol Pablo que el exterior, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, van pasando los años, el cuerpo se va desgastando. Los huesos, los músculos, la vista, ya no son las mismas que la de un joven. Entonces, el exterior se va desgastando, pero el interior, ese no se desgasta. Ese se renueva de día en día, ese se fortalece, ese se alimenta con la palabra de Dios, ese va de poder en poder, va aumentando sus fuerzas porque sus fuerzas son espirituales. Ese no se desgasta. Pero vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro respecto al hombre exterior. ¿Por qué lo estoy viendo de esta manera? Porque vamos a ver que hay un límite para el hombre interior y el hombre exterior. Y ese límite es el tiempo de la separación. Es el tiempo en que el hombre interior abandona al hombre exterior y hasta ahí hay un límite. Pero vamos primeramente viendo lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a verlo. Dice en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Fíjese bien cómo dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo. Es decir, el apóstol Pedro como hombre interior estaba dentro del cuerpo que era el hombre exterior. El hombre exterior le servía como móvil
para transitar en la tierra. En tanto que estoy en este cuerpo, quiere decir que el apóstol Pedro sabía que un día iba a abandonar el cuerpo, iba a abandonar el móvil que Dios le dio para transitar en este mundo. En tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo, el apóstol Pedro tenía un conocimiento que hasta hoy muchos quieren ignorar, que muchos quieren pasar por alto, que no quieren entenderlo. ¿Y cuál es este conocimiento? El apóstol Pedro tenía el siguiente conocimiento: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como el Señor Jesucristo me ha declarado. Decía el apóstol Pedro, ya él pues era su segunda carta, probablemente ya el apóstol Pedro ya era un hombre anciano, pero él sabía que debía abandonar el hombre exterior. Ahora la pregunta es, ¿quién iba a abandonar al hombre exterior? Muy sencillo, quien iba a abandonar el hombre exterior era el hombre interior. Quiere decir que en la muerte hay una separación del hombre interior y del hombre exterior. Al principio están unidos y nunca han experimentado en su vida el estar separados. Por eso es que como seres humanos hay un cierto miedo, porque el hombre exterior y el hombre interior nunca ha estado separado del hombre exterior y nunca ha experimentado ese momento. Así que hay un cierto miedo en esa separación, pero no hay un miedo de morir en Cristo. Una vez separado el hombre interior del hombre exterior, ahí hay, decíamos, ahí hay un límite. Ahí hay un límite. ¿Para qué hay un límite? A continuación lo vamos a ver. Pero lo que el apóstol Pedro decía es que él tenía un conocimiento. ¿Cuál era ese conocimiento? En que él iba a abandonar el cuerpo exterior que se iba desgastando de día en día. Llega un momento que la persona por muerte, por causas naturales, muere. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya a través de los años ya se desgastó. Ya el corazón pierde fuerza, los músculos pierden fuerza, los órganos van perdiendo fuerza, pero el hombre interior, ese no le sucede absolutamente nada. La carne, el hombre exterior, se hace polvo, vuelve a la tierra como era, pero el interior, ese vuelve a Dios que lo dio. Creo que este texto está muy sencillo, pero vamos a ver otro más. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, como dice él, verdadero hijo en la fe. Vamos a ver lo que dice en la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El apóstol Pablo ya veía también, al igual que el apóstol Pedro, veía ya sus últimos días. Y el tiempo de mi partida está cercano. Incluso yo quiero ver otro texto, ahorita estoy recordando otro texto que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses, miren. Vamos a ver en Filipenses capítulo 1, versículo 23. Dice, para mí el vivir es Cristo, dice el versículo 21, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, fíjese lo que dice el hombre interior respecto del hombre exterior. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor. Ojo con este versículo que voy a leer a continuación. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quedarme en la carne es más necesario. Ahora, ¿quién está hablando? Está hablando el hombre interior. Respecto de quién está hablando, del hombre exterior. El hombre interior dice, voy a dejar esta carne. ¿Y qué es la carne? La carne es el hombre exterior. Seguimos leyendo entonces en 2 Timoteo 4. Vamos a leer el versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Es decir, el apóstol Pablo dice, el tiempo de mi partida está cercano, dice un versículo anterior. Si el tiempo de mi partida está cercano y digo, he acabado la carrera, ¿a qué me estoy refiriendo? A que las obras que yo estoy haciendo van a ser contadas hasta que se acabe mi carrera. ¿Y cuándo se va a acabar mi carrera? Cuando, como dice el apóstol Pablo, sea el tiempo de mi partida. ¿Cuál es el tiempo de mi partida? El día en que yo abandone el hombre exterior. Es decir, el día en que yo abandone esta carne. El día que yo abandone esta carne es el tiempo de mi partida. Y el tiempo de mi partida será el tiempo en que yo diga, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y si digo, he acabado la carrera, quiere decir que después de mi partida ya no hay más carrera que correr, ya no hay más obras que presentar, ya no hay más trabajo que hacer. El trabajo es hasta el día de nuestra partida. ¿Cuándo va a ser el día de nuestra partida? El día que vayamos a abandonar este cuerpo. Que este cuerpo vuelva a la tierra como era y el espíritu, el hombre interior, vuelva a Dios que lo dio. Vamos a verlo todavía más claro, nos quedan 10 minutos. Y vamos a ver para ello lo que nos dice en 1 Corintios. Vamos a ver si es 1 Corintios capítulo 5. Versículo 10. Fíjese, hasta aquí lo que hemos visto. Estamos formados por dos entidades, el hombre exterior y el hombre interior. Va a haber un momento en que el hombre interior se va a separar del hombre exterior. El hombre exterior se va a quedar en la tierra y el interior va a un lugar. Pero cuando se llega el momento de esa separación, es cuando decimos, he acabado la carrera. Después de esa carrera ya no hay más que correr. Ya no hay más obras que presentar. ¿Qué va a pasar entonces ¿Qué va a pasar después de que haya esa separación del hombre interior y del hombre exterior? ¿Qué más espera? ¿Verdad? De la manera que está instituido para el hombre, que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Así dice la Escritura. De la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a verlo mediante un texto, que estoy comentándoles. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiero retomar lo que estas personas que se bautizan por los muertos predican, que la persona que ya murió
todavía tiene oportunidad de salvarse. Si yo me bautizo por esa persona que ya murió, ese bautismo le va a contar. Aunque la escritura que el Señor Jesús dice en Marcos 16, desde el 15 en adelante, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, no todos son hijos, sino son criaturas. Pero predíquenles el evangelio. Si ellos reciben el evangelio, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, antes de bautizarse tiene que creer. Pero la predicación que hacen estas personas es que sin predicarles y sin que ellos crean, tienen pase directo al reino de los cielos tan solo con que yo me bautice por esa persona. Pero fíjese lo que dice aquí. Porque es necesario que todos nosotros, que cuando habla de la palabra todos, está incluyendo a todos. No está exceptuando a nadie, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, fíjese bien, según lo que haya hecho. Hay que recordar nada más, como un pequeño paréntesis, aunque no es el tema de hoy, las obras no son para salvación. Las obras son porque ya Jesucristo nos salvó, pero van a contar porque ellas van a hablar de lo que yo hice, de mi gratitud, por lo que el Señor hizo por mí, que hizo por mí, me salvó y me trajo a su pueblo. Y estas obras van a hablar por mí de lo que yo creí y de lo que yo amé. Entonces, para que uno reciba según lo que haya hecho, ojo aquí, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, para que cada uno reciba, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. La pregunta aquí es, ¿quién va a recibir? ¿El hombre interior o el hombre exterior? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Quiere decir que ya no estará en ese cuerpo. ¿Y quién va a recibir esa justa retribución? La va a recibir el hombre interior. Y va a ser juzgado de sus obras que hizo mientras estaba dentro del hombre exterior, hayan sido buenas sus obras o hayan sido malas sus obras. Y aquí la pregunta es, esas obras que contarán en aquel día para el hombre interior, ¿hasta dónde cuentan? ¿Hasta después de que se separó del cuerpo o mientras estaba en el cuerpo? Dice aquí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Quiere decir que lo que suceda después de que se separe de ese cuerpo, ya no cuenta. Todas las obras van a contar mientras se está dentro del cuerpo. Ya lo que es cuando se separa de ese cuerpo, es decir, el momento de la muerte, ya nada de eso va a contar. Si alguien se bautizó por mí o no se bautizó por mí, o alguien dio alguna ofrenda, o pagó algún dinero, o pagó alguna oración, sea lo que sea, ya eso ya no cuenta. Si vamos a pagar una misa por la persona que ya murió, si vamos a hacer a plegarias por allí especiales para que la persona pase al otro lado, o si quieres que salga de ahí, de tal lugar, o que pase a tal lugar, ya todo lo que se haga no tiene absolutamente ningún valor. No cuenta. Todo eso se llama engaño. Que págame tanto y yo voy a pasar a tu pariente de un lugar a otro. Eso es engaño.
porque aquel pariente que ya falleció y su hombre interior está esperando el tiempo del juicio, el tiempo en que ha de presentarse ante el tribunal de Cristo, en ese momento, en ese tiempo ya no hay nada que hacer, en ese lapso, ya no hay nada que esperar, ya no hay nada que hacer. Las obras que hagan por él o lo que pudiera hacer él allí donde esté ya no tiene absolutamente ningún valor y no cuenta absolutamente para nada. Lo que cuenta es mientras estuvo dentro del cuerpo, mientras estuvo habitando dentro de aquel móvil que se llama carne. Vamos a cerrar nuestro tema del bautismo por los muertos con un pasaje que a mí me gusta mucho. Vamos a ser un poquito breves y vamos a extraer lo más importante. Y vamos a leer lo que nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Es donde está el rico y el pobre llamado Lázaro. Pero ya este tema, este texto o este pasaje ya lo vimos con detenimiento en un estudio que ya dábamos anteriormente. Pero vamos a extraer una parte que a mí se me hace muy importante. Ya el tema ya lo sabemos, el rico no se acuerda de Dios, ni de los pobres, ni hace obras, se dedica únicamente a disfrutar de los deleites y es llevado al Hades, es decir, al Seol. Hades es una palabra griega que corresponde a la palabra Seol en hebreo, que es el lugar donde van los muertos, pero habla de un espacio de ciertos muertos, de los que no han hecho lo bueno. Y también habla de que Lázaro va a un lugar que se llama Seno de Abraham. El Seno de Abraham, que es un lugar que representa el lugar donde un padre tiene a un hijo y lo recuesta sobre su seno y lo abraza y tiene ese refugio. Hay que acordarnos que en aquellos tiempos del profeta Abraham y del Señor Jesús eran tiempos patriarcales, ¿verdad? Donde la figura paterna era muy importante. Pues entonces, el Lázaro fue al seno de Abraham. Pero vamos a enfocarnos en aquel hombre rico, o que era rico en vida. Y una vez separado de su cuerpo, el cuerpo se queda en la tierra y el hombre interior es llevado al Hades del rico. Pero de Lázaro, su hombre interior es llevado al seno de Abraham. Y fíjese el clamor que tiene el hombre que era rico. Dice en el versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, es decir, él gritaba, él gemía, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Claro que ahí no había agua y no significa que ponga su dedo en agua, en un vaso de agua fría y lo ponga en su lengua, sino está hablándonos el maestro del nivel de tormento que tenía aquella persona, dando a entender que con una gota de agua podía él tener cierta tranquilidad, podía tener cierto descanso con una gota de agua. Entonces, no está refiriendo nuevamente que hay agua, sino está dando a entender el nivel de tormento y lo enfatiza todavía más. Y dice, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué significa? Y no dice llamas, sino dice llama, es decir, una sola llama era suficiente para ocasionarle un grande tormento a aquel espíritu o aquel hombre interior que estaba en el Hades. Una sola llama era suficiente para ocasionarle aquel tormento. Vuelvo a repetir, no es que haya llama o haya fuego o haya azufre, sino que el Señor Jesús nos muestra con ejemplos materiales las cosas espirituales para entenderlas aunque sea un poco. Luego dice, pero Abraham le dijo, hijo,
Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Cuándo fue esa vida? Cuando el hombre interior y el hombre exterior habitaban juntos en la tierra. Y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima con ese es un grande, podríamos decirlo, una grande abertura, un grande hueco. Así que una grande cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí para vosotros no pueden, ni de allá para acá. Es decir, una vez que te separaste del cuerpo y tu hombre interior es llevado al Hades, ya no tienes más oportunidad de pasar de allá para acá. Si se pudiera pasar de allá para acá, entonces Abraham le haya dicho, mira, no te preocupes, espérate un tiempo, espera a que alguien se bautice por ti, y entonces, mira, te ponemos de allá para acá, te vamos a construir un puente, y le vamos a poner por allí algún pasamanos para que cuando tú pases con toda seguridad y tengas derecho al reino de los cielos. Entonces, no hay algo así. Nuestro padre Abraham el profeta Abraham es muy exacto en lo que dice. Es muy correcto. Está 100% seguro de lo que dice. Nadie puede pasar de allá para acá ni de acá para allá. Así que, ¿qué les espera a las personas que ya se separaron de su cuerpo, que ya se separaron del hombre exterior y que son llevados al Hades, que son llevados al Seol? Lo único que les espera es presentarse ante el tribunal de Cristo para que cada uno de ellos reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Apocalipsis podemos ver que los libros van a ser puestos enfrente de todos los muertos, y van a ser juzgados según sus obras. Hay un libro para cada uno, dice así en Apocalipsis. Hay un libro para cada uno. Hay un libro que es el libro de la vida, pero van a ser sacados los libros y allí están nuestras obras y vamos a ser juzgados según lo que haya en esos libros. Obviamente que no son libros materiales ni libros espirituales, sino que Dios todo lo tiene en su mente. Dios no ocupa de libros, pero nos está dando a entender que cada uno de nosotros tenemos una cuenta allí con Dios. Y en ese lugar se están escribiendo todas nuestras obras. Dicen Salmos, tú creíste que yo me olvidaría de todas tus obras, pero en aquel día yo las pondré todas delante de ti. Creías que era como tú, pero no es así, porque yo pondré todas tus obras delante de ti. Todas nuestras obras van a estar delante de nosotros y van a ser expuestas, porque a Dios no se le olvida. A mí se me olvidó algún mal que hice, pero a Dios no se le olvida. Eso va a ser puesto delante de mí en aquel día. Así que entonces, ¿el bautismo por los muertos? Sí, hay quien se bautiza por los muertos. ¿Tiene efectividad? No, porque una vez separado el hombre interior del hombre exterior, hasta allí se acaba la carrera. Ya solamente se espera presentarse ante el tribunal de Cristo, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de la muerte lo único que les espera es el juicio. Así que entonces esperamos que este estudio contribuya al conocimiento de ustedes. Lo único que yo hago es transmitirles lo que yo he aprendido, el conocimiento que nosotros tenemos. Esto que ustedes oyen no es a cuenta personal. Esto lo hemos aprendido de apóstoles de Jesucristo de este tiempo. Y lo digo esto porque en nuestro canal nos visitan siempre personas que no son de nuestra iglesia, que es de la Luz del Mundo. Hay muchas personas que nos visitan en nuestro canal y a estas personas les mando un saludo y les digo que en este tiempo hay un apóstol de Jesucristo
Y si usted quiere conocer más a fondo todavía de esta preciosa doctrina, acérquese con nosotros. Nuestra iglesia, la luz del mundo, se encuentra en muchos lugares. En toda la América, está en Europa, está en los 5 continentes. Así que usted puede preguntarnos, o si usted sabe de alguna, acérquese con confianza y ahí será atendido, ya sea por los ministros o por los mismos miembros de la iglesia. Nos gustaría mucho que usted nos acompañara en alguna de nuestras reuniones. También los invito a que compartan estos videos y nos escriban sus dudas y comentarios. Son bien recibidos, sobre todo las propuestas. Tratamos de evaluar las propuestas. No todos los estudios los podemos dar a través de internet, pero todo lo que esté en nuestras manos y nos sea permitido hacer, platicaremos de esos temas para la gloria de nuestro Dios. La paz de Dios quede con ustedes y el Señor les bendiga.